Con el gusto de saludarlos nuevamente, su servidor Hipólito Romero Reséndez, aquí en su espacio Mundo Laboral MX, el lugar donde podemos enterarnos de aspectos esenciales del derecho individual al trabajo, tanto general como burocrático, que nos permite IMEFI TV y en este caso a través de sus reproductoras, sus redes sociales y especialmente YouTube. Agradezco mucho su presencia, como semana a semana hemos ido desarrollando, y déjenme comentarles que desafortunadamente los aspectos interesantes que estamos viviendo últimamente en derecho laboral ya no tienen la misma dinámica que el año pasado. De manera puntual, déjenme decirles que tenemos muy reciente la parte de la, en este caso, en materia de REPSE, la posibilidad de la renovación, instrumento que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para ver esto nuevo que nos vamos a enfrentar, sobre todo para tratar de eliminar aspectos sustantivos del registro inicial que se dio hace 3 años, cuando la mayoría de las empresas empezaron a tener esta parte significativa del registro de empresas especializadas, y sobre todo las dudas que se dieron en un momento dado. Muchas empresas, servidores, personas físicas, vieron de momento detenidas ciertas actividades, por lo que hace inclusive a sus clientes, toda vez que se les exigía el contar con el REPSE debidamente registrado ante las instancias correspondientes. Situación que muchos hicieron de manera inmediata prácticamente por la necesidad de poder activar la economía. No olvidemos prácticamente que en 2021 estábamos saliendo de una situación de pandemia muy interesante, por lo que hace al contexto de la productividad de las empresas. Y ante esta situación, muchas empresas se dieron de alta indebidamente ante el REPSE y hemos visto que durante estos 3 años se ha dado una especie de depuración inercial, toda vez que algunos ya no han presentado las declaraciones ante ICSOE o SISUB necesarias y obviamente acercándose a la parte de lo que serían las sanciones correspondientes. Esta publicación del Diario Oficial de la Federación necesariamente tendrá que tener un aspecto significativo de atención por parte de este programa, sobre todo para ayudarlos en la parte correspondiente para hacer las cosas como deben ser. Eso sería por lo que hace a la parte administrativa en derecho al trabajo. Punto importante también que ya avanzó en el Senado de la República, lo tenemos con relación a la famosa Ley Silla, una iniciativa de la senadora Patricia Mercado y diferentes legisladores, especialmente del Senado, donde se determina por unanimidad la aprobación de esta nueva prestación que estaría afectando 5 artículos específicos de la Ley Federal del Trabajo. Desde nuestro punto de vista, hemos estado conscientes en este programa que es importante hablar sobre realidades. Si bien podemos analizar el dictamen de la Ley Silla, podemos entender en este momento que toda vez que los tiempos electorales pueden contaminar el discurso ante el legislativo, desde nuestro punto de vista será muy importante que una vez que se ha dictaminado favorablemente, en este caso por la Cámara de Diputados, la iniciativa que llegará del Senado, podemos entrar al análisis correspondiente. Pero, insisto, no queremos tratar sobre la base de documentos que todavía no estén perfectamente definidos. Sabemos el impacto que podría tener la Ley Silla, sobre todo en actividades específicamente de minoreo, grandes centros comerciales, donde esta necesidad pareciera ahora sí que algo elemental, pero no aplicado definitivamente por los patrones, de la posibilidad del descanso debido de los trabajadores que están jornadas muy extensas de pie con detrimento tanto a su salud como eventualmente a los aspectos emocionales, son significativos de un análisis específico cuando se dé el momento. También tenemos situaciones que todavía no se han aterrizado, como es la famosa reducción de la jornada laboral a 40 horas, que insistimos no sería nada nuevo, pero sí quisiéramos conocer las partes específicas para analizar el matiz correspondiente, y también lo del aguinaldo digno, que esto se incremente a 30 días, que también fue motivo de análisis en una ocasión, pero que todavía no se concreta. Entonces, vamos a tener una ralentización de los aspectos laborales en estos momentos, es entendible por la situación política que estamos viviendo, pero de cualquier manera, déjenme decirles que han salido significativos aspectos ahora del lado burocrático y es el tema de este programa.
El día de hoy analizaremos un poco los aspectos significativos del acuerdo publicado por la Secretaría, en este caso la Secretaría de la Función Pública, porque se refiere al establecimiento de disposiciones generales en materia de recursos humanos de la Administración Pública Federal. Pareciera que nos estamos enfrentando en estos momentos a lo que es el cierre de administración pública. Y en ese sentido, llama poderosamente nuestra atención este instrumento que lo veíamos venir desde hace mucho tiempo, porque inclusive ha sido tema de nuestra línea de investigación, toda vez que creemos que no debería distinguirse el artículo 123 constitucional en dos apartados. Desde nuestro punto de vista, consideramos que la propia fortaleza de la Ley Federal del Trabajo es suficiente para establecer inclusive dentro de un apartado específico lo que sería el trabajo burocrático, especialmente dentro de la Administración Pública Federal. Sin embargo, este acuerdo abona significativamente dentro de la modernidad que tenemos ya con estos avances que se han dado a la legislación laboral, aspectos significativos para el trabajo burocrático que vamos a ir tomando poco a poco. Si me permiten entonces ponerlos en antecedentes, nada más para comentarles que en primer lugar, este acuerdo que nos va a hablar básicamente de recursos humanos en la Administración Pública Federal fue publicado muy recientemente en la edición vespertina del pasado 22 de febrero de 2024, bajo la denominación de Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales en materia de recursos humanos de la Administración Pública Federal. En ese sentido, es un documento sumamente extenso. Estamos hablando prácticamente de 329 artículos, cuando la propia Ley Federal del Trabajo tiene 1010 artículos. Entonces, es un documento que busca sintetizar aspectos significativos específicamente para los trabajadores de confianza, principalmente los regulados dentro de un servicio profesional de carrera dentro de la Administración Pública Federal. Sinceramente, sería deseable que muchos aspectos que se manejan en este acuerdo pudieran permear a las administraciones públicas estatales y eventualmente municipales. Por eso es que insistimos en esta parte de la unicidad de la legislación laboral con los segmentos correspondientes en este sentido. Cabe destacar, nada más para hacer la aclaración por lo que hace a los aspectos de orden legislativo, que al día siguiente salió publicado una nota aclaratoria con relación a un artículo que déjenme decirles que parece que el título es más sustancioso que la aclaración, porque solamente están haciendo una modificación con relación al artículo 22, muy sencilla, pero esto nos habla probablemente de la urgencia de tener publicado en Diario Oficial este instrumento que vamos a analizar en unos momentos. Entonces, salgo de la presentación en este momento para entrar directamente en el texto de lo que serían las disposiciones generales publicadas el pasado 22. Entonces, voy cerrando esta y voy abriendo para su conocimiento esta otra. Ya la tenemos ahí en pantalla. Y aquí lo importante que me gustaría compartir con ustedes es que este instrumento contiene aspectos realmente significativos, voy a irme hasta el inicio del mismo, realmente significativos por hacer una administración de recursos humanos moderna, toda vez que la propia ley burocrática, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, parece mantra probablemente o inicio de rezo, pero ese es el nombre de la ley burocrática, busca incorporar aspectos significativos dentro de lo que sería una etapa de modernidad. Dentro de los aspectos significativos que deberemos considerar dentro de este acuerdo, vamos a comentarlo muy brevemente, ahí tenemos la parte de lo que sería el ámbito de aplicación y el objeto. El artículo primero nos refiere obviamente que habla de la planeación, organización, diseño y transformación de estructuras orgánicas y ocupacionales, lo cual es significativo en este contexto de 2024. ¿A qué me refiero? Muy probablemente la próxima administración pública tendrá que hacer algunos ajustes dentro de lo que es la administración pública federal. Quisiera pensar por lo pronto en dependencias como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entre otros aspectos, la propia desaparición del INSEABI en su momento, que requerirá necesariamente una reingeniería por lo que hace a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Previniendo esta situación, obviamente el acuerdo publicado por el señor secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, implica la posibilidad de considerar los eventuales movimientos que vamos a tener muy probablemente a finales de 2024 o inicios de 2025, por lo que hace a una nueva forma de ver la propia administración pública. Ya sea que gane en este caso la candidata Sheinbaum o en este caso la candidata Gálvez, pero necesariamente es difícil pensar que a pesar de que se hable de un escenario de continuidad o un nuevo escenario dentro de la administración pública, podamos mantener las estructuras que actualmente estamos manejando. Ya sea por un lado que se hable de una reestructuración por la parte de austeridad o por otra parte dentro de lo que sería una reingeniería administrativa, necesariamente tiene que pasar por una parte de una reestructura o transformación dentro de una nueva mano dentro de la administración pública. Por otro lado, el artículo 2 nos habla necesariamente de esta parte que con traspieces, malas prácticas, vicios que se han dado dentro de los sistemas de servicio profesional de carrera. No olvidemos que el propio servicio profesional de carrera ha sido cuestionado en diversos foros académicos, ha tenido impacto significativo por la parte jurisdiccional, en este caso el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y sobre todo en foros de discusión que se han dado dentro, inclusive este programa ha tenido algunos invitados donde nos hemos pronunciado significativamente sobre las bondades y las muchas deficiencias que tiene el servicio profesional de carrera, pero este acuerdo impacta necesariamente en esto. Como lo podemos ver, habla con un instrumento enriquecedor de lo que sería, aparte de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su propio reglamento, el sistema del Servicio Profesional de Carrera, y aspectos ya de operación que va a tratar este acuerdo. Punto importante y que de alguna manera resulta difícil cuestionar su inaplicabilidad en la práctica, por lo que hace el cuarto párrafo de este artículo segundo del acuerdo, donde señala que no son objeto del presente acuerdo las condiciones generales de trabajo, que como ustedes saben, las condiciones generales de trabajo dentro de la Administración Pública Federal son similares a lo que serían los contratos colectivos de trabajo, en este caso para los trabajadores de base de la Administración Pública Federal. ¿De quién estamos hablando? De los sindicatos burocráticos. Tampoco afectará a los contratos colectivos de trabajo, en este caso haciéndolo por extensión, los manuales de procedimientos y servicios, las normas, procesos, procedimientos, criterios y demás ordenamientos derivados de la legislación aplicable en materia fiscal, laboral y de seguridad social, así como seguros y de remuneraciones el de los servidores públicos. Sabemos que eventualmente el sistema del servicio profesional de carrera contempla varios subsistemas, uno de ellos es el de remuneraciones, y tenemos también inclusive la posibilidad de premios o estímulos, y por lo tanto podemos entender que obviamente tendrá impacto en la parte de remuneraciones. Pero bueno, creo que aquí este acuerdo adolece de aplicarlo a la realidad o eventualmente a lo que podría ser la parte significativa de las relaciones laborales burocráticas. Vamos en esa parte, no sé por qué salió esta del documento, pero bueno, algunos elementos que me gustaría destacar. Obviamente la aplicación de este acuerdo le corresponderá en su momento a los oficiales mayores de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, que no olvidemos, son los únicos oficiales mayores que se mantienen con esta denominación dentro de la Administración Pública Federal. Los demás son ya los titulares de las unidades de Administración y Finanzas, TUAFs o equivalentes en un momento dado. Por lo que hace a los aspectos de diseño, antes de que nos vayamos a nuestro primer receso, me gustaría exponerles a ustedes la parte de las acciones afirmativas, como lo contiene el artículo 10 de este acuerdo, donde podemos ver que se definen como el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio o de promoción,
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y creo que este es un punto muy significativo porque está considerando la modernidad de la aplicabilidad de los aspectos negociados en México dentro de lo que serán los acuerdos específicos de la Organización Internacional del Trabajo, que como hemos visto ya ha permeado dentro de la parte de la Ley Federal del Trabajo. Y esto es muy significativo porque la materia burocrática ha tenido una grave estabilidad de burocracia en la aplicación de principios específicos modernos del derecho del trabajo al ámbito correcto. Entonces, así como podemos ver este punto, no se vayan, vamos a tocar aspectos más detallados dentro de un momentito más. Estamos 2 minutos con ustedes, regresamos. Muchas gracias. ¿Cómo están, colegas? ¿Listos para presentar el dictamen fiscal, el CIPRED 2023, que se presenta a más tardar el 15 de mayo del 2024? Difícil, ¿verdad? Es toda una pesadilla. Bien, nosotros queremos invitarlos a los cursos que tenemos de el dictamen fiscal. Lo que vamos a estar revisando es la parte de los anexos del dictamen fiscal de estados financieros en general. Revisamos qué cambios hay, revisamos cuáles son los ajustes importantes que debemos tener para llenado de los anexos. Vamos a ver específicamente los anexos que tienen que ver con partes relacionadas nacionales y extranjeras, que eso nos lleva a otro tema, los anexos en el CIPRED de este rollo. Trabajaremos sobre el informe, sobre la revisión de la situación fiscal e información adicional que se incluye en el CIPRED 2023. Este informe siempre tiene muchos detallitos que debemos estar considerando y seguro será importante tenerlos. Y veremos las notas a los estados financieros en general 2023. Nos vemos ahí. El impuesto al valor agregado es una contribución muy especializada, sobre todo al momento de solicitar saldos a favor. Por eso es importante cumplir de manera impecable el formato de solicitud. Además, conocerás en este curso los elementos principales de la contribución y hasta aprenderás cómo responder el requerimiento adicional que hace el SAT. Soy Deyanira Arisbe y te espero en nuestro curso en IMEFI. Hola, con el gusto de saludarlos. Mi nombre es Hipólito Romero y ya ustedes me conocen en su programa Mundo Laboral MX, que se transmite por IMEFI TV. Déjenme decirles que también tenemos cursos y en este caso tenemos uno preparado específicamente para ustedes relacionado con la contratación, subcontratación y terminación laboral. En este sentido, es un curso en el cual trataremos aspectos esenciales de la contratación laboral, la subcontratación con la parte específica de la renovación del registro ante el REPSE. Hablaremos algunos aspectos específicos sobre la terminación de las relaciones de trabajo, tanto desde el punto de vista del patrón como del trabajador. Tocaremos algo relacionado con los aspectos específicos del nuevo procedimiento laboral y, en términos generales, recomendaciones específicas en la materia. Entonces, anímense, los esperamos en su curso aquí en su canal IMEFI TV. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Agradezco su presencia porque déjenme decirles que este documento, la verdad, es muy importante dentro de un contexto de reconocimiento pleno de derechos también para la propia burocracia a nivel federal. Ahora bien, algunos aspectos que me permito destacar y que pueden fundamentar lo que estoy señalando, lo podemos ver en pantalla, es dentro de la parte de las definiciones, podemos ver esto que es significativo, al señalar dentro de las definiciones la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Uno de los puntos más significativos de los que se ha visto inmersa
la prestación de servicios dentro del servicio público es precisamente el entender que el servicio público es más allá del mero establecimiento de una relación de trabajo, un compromiso. Tan es así que propiamente no estamos hablando de contratos de trabajo. Eso es muy importante señalarlo, sino nombramientos. Y en ese sentido, la propia administración pública, no olvidemos que en ese sentido, depende directamente en términos constitucionales, en términos del artículo 90 constitucional, directamente del Ejecutivo Federal. La administración pública surge en ese sentido como coadyuvante para que el Ejecutivo Federal, como poder soberano de la Unión, pueda desempeñar sus funciones. Y en ese sentido, el debido servicio público implica la continuidad y permanencia del mismo. Sin embargo, aplicándolo ya a los servidores públicos, obviamente tenemos una parte muy delicada con este aspecto, porque en donde terminan la parte del servicio público e inician los derechos laborales. O si es posible que estos puedan manejarse vía paralela. En este caso, esta propia definición contempla que esta conciliación es una estrategia. Ojo, la forma de atender una problemática dependerá obviamente de los canales efectivos de solución del problema. Pensemos algo muy sencillo. Dentro de lo que podría ser eventualmente la atención de una picadura de una muela, vamos a pensarlo, el dentista eventualmente valorará la edad del paciente, si en este caso la magnitud del problema, eventualmente el presupuesto que se cuenta para resolverlo y establecerá muy probablemente una estrategia para atender ese problema de una carie picada, de un diente picado por una carie. Vamos a ver si es eventualmente necesario quitar la pieza dental, hablar de una placa, una sustitución probablemente con materiales de los que ya son nuevos, ya no se utilizan resinas ni nada de eso, ya creo que hay elementos más nuevos. No lo sé, la edad de la persona, si eventualmente es una persona que se dedica o que es muy importante o su aspecto físico, no lo sé, o si no lo considera tan relevante. Entonces, las estrategias son aquellas formas en las que podemos enfrentar un problema. En este caso, el acuerdo establece esta parte como esta conciliación como una estrategia que va a favorecer la calidad de vida de los trabajadores, en este caso los que les aplica servicio profesional de carrera, primando las mismas oportunidades para mujeres y hombres. Ahí tenemos esta parte donde se está buscando esta equidad, con el fin de incentivar el desarrollo de todos los ámbitos vitales, profesionales, de responsabilidades familiares y respeto al disfrute del tiempo, tanto familiar como personal. Estamos hablando entonces en un texto legislativo la posibilidad de que los servidores públicos puedan tener vida propia. Y esto, créanme, es muy relevante para la adecuada prestación de un servicio público. Punto también interesante que se está incorporando dentro de este instrumento lo constituye precisamente la parte de cuidados. Es algo donde también los servidores públicos, sobre todo los de viejo cuño, han visto eventualmente mermado con relación a la vida profesional. Sabemos que el servicio público implica sacrificio eventualmente, pero se ha dado muchas veces los casos de que no se pueden compaginar esto porque la responsabilidad, los aspectos de celo profesional y en este caso del servicio son relevantes. Aquí lo contempla como las acciones que tienen por objeto asistir a un integrante del núcleo familiar de manera temporal como consecuencia de un padecimiento de carácter médico, incluyendo las de protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Vamos, si tu hijo está enfermo, eventualmente, si tu padre o madre, ascendientes en una situación delicada, la posibilidad de brindarle los cuidados correspondientes como debería ser. Quisiera seguir atendiendo algunos puntos específicos de esto, tal vez hacer referencia nada más a este último, de lo que sería la evaluación. Un punto muy interesante que pude analizar es el que la evaluación no necesariamente es del superior jerárquico o el jefe directo, en este caso al evaluado, sino, como pueden ustedes ver, también existe la posibilidad de que la evaluación sea horizontal inclusive, o pueda ser de supra a subordinación, o inclusive también de manera directa con las personas con las que se tiene que dar el servicio público.
El evaluador lo define como, en este caso, con la persona que se encuentra en condiciones de observar, analizar, valorar y calificar el desempeño laboral del evaluado, en este caso el servidor público, y puede ser superior jerárquico o supervisor directo, compañeros del mismo rango o el subordinado de un servidor público evaluado, el propio servidor público evaluado, o bien personas a las que éste atiende o presta servicios de manera directa, lo cual se me hace sumamente interesante porque si estamos hablando de términos modernos de administración, podría darse el caso de una evaluación holística. Yo quisiera pensarlo con otro nombre, a mí me gusta más el de una evaluación 360 grados, al poder incluir en un momento dado un ejercicio de autoevaluación al hablar del propio evaluado. Punto importante también, nada más dentro de estos conceptos, sería el de, aquí lo tengo, nada más, núcleo familiar. ¿Cómo se amplía, sinceramente, este núcleo familiar a la parte de la dependencia económica? Es decir, las personas con quienes el servidor público tiene un vínculo de parentesco por consanguinidad, en este caso, directamente o afinidad con relación a las relaciones civiles que se den, hasta el segundo grado, y fíjense la parte interesante, o bien aquellas que sin reunir las características anteriores habiten en la misma vivienda o dependan económicamente de él, con lo cual tenemos perfectamente abierto este núcleo familiar a las relaciones que se están estableciendo, tanto las legales como eventualmente aquellas que son por afinidad y que son realmente relevantes que se consideren dentro de este acuerdo, con lo que se puede ver la propia modernidad del mismo. Me voy a adelantar a la parte del artículo 63, el cual creo que es muy interesante que lo podamos analizar, porque está estableciendo aspectos relevantes ya de lo que sería la prestación del servicio. Voy a tratar de irme lo más rápido posible, si ustedes me disculpan, es que no soy muy bueno sin usar el mouse, pero ya vamos a llegar, no se apuren. Vamos a la parte del 63, que nos regresaremos un poquito a la parte de las relaciones humanas. Ahí está. El artículo 63 me llama mucho la atención porque déjenme decirles que en materia de regulación de la atención del servicio público, pues obviamente debemos atender a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y eventualmente por lo que hace a la parte procesal objetiva, hablaremos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin embargo, son pocos o prácticamente inexistentes los instrumentos jurídicos que regulan la prestación del servicio como tal a este nivel. En ese sentido, el propio artículo 63, déjenme comentarles, esta parte que en lo particular se me hace muy relevante. La jornada de trabajo ya se establece en este acuerdo y lo establece conforme lo establecido en el anexo 3A del Manual de Percepciones de Servidores Públicos de las dependencias o entidades y será desempeñada en semana laboral de lunes a viernes. Ojo, fuera de un instrumento que se dio durante la administración de Luis Echeverría Álvarez, donde estableció que la jornada administrativa era de lunes a viernes, eso estamos hablando prácticamente de 50 años. No había instrumento que determinara esta jornada de lunes a viernes y más que estableciera un horario de la prestación del servicio, que en este caso corresponde de 8 de la mañana a 8 de la noche. Fíjense lo interesante. El procedimiento administrativo nos habla cuáles son las horas hábiles, pero dentro de lo que sería el derecho administrativo burocrático laboral no lo teníamos contemplado con la claridad que se expresa en que es de 8 a 20 horas. Y obviamente refiere a que sea sin perjuicio de los días de descanso obligatorio que señala el calendario oficial. En este caso, generalmente nos vamos a lo que sería el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y también aquellos que señalen inhábiles por lo que hace a la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, como podemos ver, de 8 de la mañana a 8 de la noche, obviamente se exceden 8 horas laborables. Y aquí lo interesante es el siguiente párrafo, donde establece la posibilidad de establecer un horario discontinuo con interrupción de 1 o 2 horas, según se autorice, para tomar alimentos. Aquí obviamente queda corto porque la ley de trabajo establece la posibilidad de descansar
también para eso es el periodo intermedio. Y esta posibilidad, si bien buscábamos que fuera más, ya por lo menos es un avance, lo cual de cualquier manera debería ser debidamente regulado y no dejarlo abierto de 1 a 2 horas. O sea, yo creo que debería quedar perfectamente claro, pero ya por lo menos es un avance. Puntos importantes también en este caso. Vemos que se le da la preeminencia y la importancia a lo que serían las disposiciones que eventualmente se establecen tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del ISSSTE o la Ley del Seguro Social y otras disposiciones de carácter laboral. Ahora bien, también esto es muy interesante. El artículo 67 nos habla de la posibilidad cuando los servidores o las servidoras públicas tengan hijos o menores de edad bajo su tutela inscritos en estancias infantiles, en instituciones de educación básica, que obviamente es desde preescolar hasta secundaria, conforme lo establece la ley de educación, o en centros de atención múltiple, que ahí estamos hablando de menores que tengan, que estén en condición de discapacidad, podrán desempeñar, según se autorice, su jornada de trabajo en horario que no exceda de las 6 de la tarde, respetando la duración de la misma sin perjuicio de sus funciones y las necesidades de la institución. Asimismo, como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal y conforme a las necesidades institucionales, las personas encargadas de los recursos humanos podrán establecer que los días viernes la jornada de trabajo concluya a las 3 de la tarde, lo cual obviamente creo que es algo muy interesante. Ya se está aplicando en diferentes organismos, algunos descentralizados, de esto de que los viernes puedan suspenderse las actividades a las 3 de la tarde. Qué bueno que se está dando. Obviamente tendrá que establecerse guardias para cumplir dentro de las obligaciones necesarias al servicio público, desde procedimientos administrativos hasta las 18 horas obviamente, pero la posibilidad de poder prestar un servicio efectivo más allá del tiempo de estar dentro del trabajo. Quisiera prácticamente ya hablar de esta incorporación de el teletrabajo en el servicio público, lo cual creo que es muy interesante, porque, y con esto prácticamente estaremos cerrando, porque el propio artículo 70 nos refiere que extraordinariamente por causas justificadas y temporales, cuando la naturaleza de las funciones lo permita, previa solicitud y opinión del superior jerárquico que motive las causas, se podrá autorizar que un servidor o servidora pública desempeñe su jornada de trabajo a distancia hasta por 3 días. Es decir, si es de lunes a viernes, estaremos hablando de 60% de su trabajo se puede realizar bajo la modalidad a distancia. Y en estos serían los casos que está estableciendo. Cuando sin mediar el otorgamiento de una incapacidad, presente síntomas, alergias o cuadros leves que no impidan el ejercicio de las funciones, pero dificulten su traslado, permanencia en el centro de trabajo o implique riesgo de contagio, con lo cual podríamos pensar que el primer punto es el cuidado de la salud, no solamente del servidor público, sino de las personas que lo rodean. O cuando un integrante de su núcleo familiar requiera asistencia o cuidados como consecuencia de una enfermedad o padecimiento que limite temporalmente su autonomía, lo cual obviamente permite la continuidad del servicio público en condiciones de cuidado familiar y sin que se genere necesariamente un estrés para el servidor público, en este caso de estar dentro de una oficina, qué estará pasando con mi familiar directamente sobre una situación donde tenga que ser asistido. Y en este caso, fíjense lo interesante, el titular de la unidad podrá autorizar un periodo de tiempo mayor al establecido en el presente artículo, que eran 3 días, en los casos que así se justifique y se aporten los elementos de valoración que se consideren idóneos. Estamos llegando prácticamente al final de nuestra sesión. Quisiera nada más, si es posible, avanzar con otros puntos. Ahí está, nada más. Vamos a hablar de estos. Del artículo 71, por ejemplo, cuando también se recupera la parte del derecho a la lactancia.
y que eventualmente, independientemente de la obligación de tener lactarios dentro de los centros de trabajo, bueno, pues aquí se puede establecer obviamente una parte significativa dentro de este beneficio que pueden tener las mujeres en etapa de lactancia. También por lo que hace a los permisos de paternidad, están contemplados dentro de este artículo 71 y punto interesante también por las personas que eventualmente tengan alguna discapacidad. Como comentaba, este instrumento deberá tener un análisis muy interesante, a lo que me gustaría considerar la invitación de servidores públicos específicos de la Secretaría de Función Pública que nos quisieran acompañar para conocer los alcances reales de este instrumento, pero como podemos ver, un breve análisis del mismo nos permite vislumbrar mejores derechos por lo que hace a los servidores públicos, y en ese sentido creo importante aplicar lo mismo que hemos hecho en la Ley Federal del Trabajo. Una persona que pueda satisfacer y compaginar los aspectos profesionales con los personales nos va a permitir una mejor prestación de servicio, y en este caso sería una prestación del servicio público, que nos merecemos un servicio de público de calidad por lo que hace a la Administración Pública Federal. Nos faltó hablar obviamente de la parte de los trabajadores por honorarios. Déjenme decirles que esta parte, que si bien es una situación de carácter civil, sí se encuentra regulada en este acuerdo, y tal vez tenemos que hacer algunos apuntes o puntualizaciones específicas para que no se pervierta, en este caso, lo que sería la prestación de servicios profesionales por honorarios que se vinculen con la parte del derecho civil. Pero esto será algo muy específico que trataremos más adelante en alguno de los programas de este subprograma Mundo Laboral MX, el espacio que IMEFI TV nos permite para conocer, analizar, discutir y sobre todo estar constantemente actualizados en la materia del derecho laboral, ya sea apartado A, apartado B, donde podemos hacer realmente y deshacer con todos estos aspectos normativos que definitivamente el conocimiento de los mismos nos permitirá afrontar mejor las problemáticas. Soy Hipólito Romero y me da mucho gusto estar con ustedes, y nos veremos la próxima semana con este o con otros temas más relacionados con la materia del derecho laboral. Hasta luego, muchas gracias.